Espérenme un momentito. Quiero que vaya al libro de Juan, capítulo 7. El libro de Juan, capítulo 7. ¿Cuántos trajeron su Biblia? El libro de Juan, capítulo 7. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 7, verso 1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle, y estaba cerca la fiesta de los judíos, de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado. Note lo que dice el Señor. Y esta noche quiero hablar acerca del tiempo. Dice la palabra de Dios que Dios tiene su tiempo para hacer milagros. ¿Cuánto lo creen? Y una de las cosas que frustra mucho a las personas es cuando no ve algo, cuando no ve un cambio, cuando no ve una sanidad, cuando no ve un milagro, cuando no ve cuando no ve que tiene la respuesta de lo que está pidiendo. Hay muchas personas que se frustran. Pero yo quiero decirle que si tú estás orando, si usted está clamando, usted está creyendo, hay un tiempo de Dios para su vida. Hay un tiempo en que Dios va a hacer ese milagro. ¿Cuánto lo creen? Hay un tiempo que Dios va a hacer ese milagro. ¿Cuánto lo creen? Hay un día que Dios va a hacer algo y tienes que empezar a esperar en el tiempo de Dios. Y dice la palabra del Señor que Jesús le dijo: mi tiempo aún no ha llegado. Es posible que tu tiempo aún no ha llegado. Es posible que el tiempo para ese milagro aún no ha llegado. Es posible que el tiempo para esa cosecha aún no ha llegado. Es posible que el tiempo para esa empresa que Dios te va a dar aún no ha llegado. Es posible que, hermano, solo tienes que esperar en el tiempo de Dios, porque en el tiempo de Dios vienen cosas grandes. Aleluya. Y quiero que ponga mucha atención en esta noche acerca de los tiempos, porque cuando yo tenía 15 años acepté a Cristo y a los 16 ya estaba predicando, y yo empecé a soñar con un ministerio. Yo empecé a pensar y yo empecé a anhelar el ministerio, pero no vino hasta que era el tiempo de Dios. Hay jóvenes ahora mismo que están pensando en su esposa, otros en su esposo, pero no va a venir sino en el tiempo de Dios. Hay personas que tienen el sueño de una empresa, de un negocio, pero no va a venir sino en el tiempo de Dios. Hay personas que están diciendo: pero es que me está yendo mal, aún no veo la luz clara, pero es que va a venir en el tiempo de Dios. ¿Cuánto lo creen? Dice Salmos 31. Yo quiero que usted vaya al libro de Salmos capítulo 31. Salmos capítulo 31, verso 15. Dice la palabra del Señor. Usted puede ir ahí en su Biblia a Salmos capítulo 31, verso 15. Mire lo que dice la palabra de Dios. Salmos 31, verso 15. Dice: en tu mano están mis tiempos. ¿En la mano de quién están nuestros tiempos? En la mano de Dios están nuestros tiempos. Aleluya. En tu mano están mis tiempos. En otras palabras, no se afane, no se preocupe, no se desespere, porque ahí vienen los tiempos de Dios para tu vida. Yo no sé cuándo están creyendo esta noche. Aleluya. Aquellos que decían: Dios mío, ¿cuándo es que yo voy a ver? Aquellos que decían: es que no sé qué está pasando. Aquellas personas que decían: pero si yo estoy orando. Aquellas personas que dicen: yo me estoy congregando y yo no veo ese milagro, eso que yo he creído. Hay personas que han visto las visiones de Dios para su vida y están diciendo: pero ¿cuándo es que va a pasar? Diga: en el tiempo de Dios. Diga fuerte: en el tiempo de Dios. Y yo quiero que usted vaya al libro de Eclesiastés, capítulo 9, verso 11. Y esta noche vamos a aprender mucho. ¿Cuánto lo creen?
Quiero que vaya a Eclesiastés, capítulo 9, verso 11. Dice la palabra del Señor: me volví y vi debajo del sol que ni de los ligeros es la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Dice la palabra que tiempo y ocasión acontecen a todos. ¿Para cuántos creen que viene su buen tiempo? Aleluya. ¿Para cuántos creen que viene su buena temporada? Aleluya. Solo lo que no tienes que hacer es desesperarte, no tienes que afanarte, no tienes que murmurar, no tienes que criticar, no tienes que hablar con palabras de incredulidad. Tienes que empezar a hablar con palabras de fe, tienes que empezar a pedirle al Señor, tienes que empezar a orar, aleluya, porque hay un tiempo de Dios para tu vida, hay un tiempo donde Dios va a hacer los milagros, hay un tiempo que viene de Dios para este ministerio, donde van a venir los obreros, aleluya, y estamos esperando el tiempo del Señor, aleluya, porque vienen multitudes hacia este lugar, vienen los evangelistas, vienen los pastores, vienen los maestros, vienen los profetas hacia este ministerio. Yo estoy viendo a las multitudes venir, yo estoy viendo a los jóvenes venir, yo estoy viendo a los niños venir, yo estoy viendo a los ancianos, yo estoy viendo que vienen nuevos buses. ¿Cuántos lo creen? Yo estoy viendo que viene una propiedad y que viene un auditorio, aleluya. Yo estoy viendo que vienen nuevos ministros de alabanza, yo estoy viendo que viene un nuevo sonido. Yo no sé cuántos lo están creyendo, pero eso viene en el tiempo de Dios para tu vida. Miren, hermanos, cuando yo estaba adolescente yo me desesperaba porque yo quería tener mi esposa y yo andaba buscando por todos lados y tenía novias por allá y por acá, y era mal testimonio como cristiano porque de pronto miraba una trigueña y me gustaba, luego buscaba una blanquita también, decía ¿y cuál será? O la de los risitos, y yo buscaba por todos lados, pero no vino sino en el tiempo de Dios. Dios tiene el tiempo para tu vida. ¿Cuántos lo creen? Dios tiene el tiempo para ti. Es en el tiempo de Dios, aleluya. No te tienes que adelantar al tiempo de Dios, porque Dios tiene el tiempo para darte regalos, porque Dios tiene el tiempo para darte recompensas a tu vida, porque Dios tiene el tiempo para lo que has sembrado en este ministerio. Eso va a dar fruto al 100%. Aquellos que le están sirviendo fielmente al Señor, aleluya. Dios trae el tiempo de la cosecha para tu vida. ¿Cuántos lo creen? Y cuando estaba, hermanos, niño, después adolescente y después joven, tenía un sueño. Y mi sueño era tener un automóvil, pero no podía comprar ni una bicicleta, no podía comprar ni zapatos. Y me recuerdo que en cierta ocasión me dieron una bicicleta fiada, pero era tan fea la bicicleta que en el barrio le decían la loca, porque los rines estaban todos pandos, y cuando yo conducía la bicicleta le hacía para allá y para acá, y en el barrio le decían la loca. Pero yo me congregaba en una iglesia, hermanos, donde tenían un carro viejo, un carro que no le servían las llantas, un carro que no le servía el motor, un carro que no sabíamos que de qué pintura era, un carro, hermanos, que ese carro nada le servía, solo lo ocupaban para tirar basura. Y yo me animaba a aquel carro viejo y le decía al Señor: dame este carro, Señor, yo vengo profetizando, pero el carro no le servía nada. Hermanos, yo decía: Señor, si solo me dieras un carro, Señor. Y yo le empezaba a pedir al Señor cuando era un adolescente ese carro, y le decía al Señor: si solo me lo dieras, este viejo, no importa que esté todo viejo, Señor, así lo agarro, le decía en mis oraciones. Yo le decía al Señor: yo le voy comprando poco a poco los repuestos, hermanos. Pero ¿sabes qué? Pasaron los años y no venía, y yo seguía orando por mi carro, yo seguía creyendo. Yo no tenía bicicleta ni siquiera, pero yo soñaba con mi carro, y muchas veces cuando yo estaba dormido en los sueños yo soñaba que iba con mi carro. El siguiente día yo me levantaba contento porque esa noche había manejado mi carro, aunque era en sueño, pero yo lo creía, hermano. Yo te vengo diciendo que llegó el tiempo. ¿Cuánto creen que viene el tiempo? Viene el tiempo de Dios para tu vida. Recibe las cosas de Dios en el tiempo de Dios para ti, aleluya. Pero llegó el tiempo. Y cuando llegó el tiempo,
no vino aquel todo viejo. Cuando llegó el tiempo, no vino aquel todo que no servía. Cuando llegó el tiempo, no vino solo mi carro, vino mi esposa, vinieron mis hijos, vino el ministerio, vinieron las cosas de Dios, aleluya, en el tiempo de Dios. Pero tienes que estar con los ojos abiertos, esperando el tiempo de Dios, porque en el tiempo de Dios va a cambiar ese marido, en el tiempo de Dios va a cambiar esa esposa, en el tiempo de Dios va a cambiar ese esposo, en el tiempo de Dios va a cambiar ese hijo, en el tiempo de Dios viene el crecimiento para luz de lo alto. ¿Cuánto lo creen? En el tiempo de Dios viene el ministerio para tu vida. En el tiempo de Dios viene la unción para ti. Aleluya. Solo hay que estar esperando el tiempo de Dios. Déselo fuerte al Señor. Dice la palabra que en Israel había un estanque que se llama de Siloé. Y todos los cojos, paralíticos y enfermos se iban a la orilla del tanque de Siloé. Y dice la palabra que de tiempo en tiempo, diga de tiempo, más fuerte, diga de tiempo en tiempo venía un ángel y movía las aguas. Y cuando el ángel de las aguas movía las aguas del estanque, un enfermo se tiraba en las aguas, y el primer enfermo que se tiraba en las aguas recibía un milagro en aquel estanque. Dice, lo ve, así es el cristiano. Tienes que estar a la expectativa del tiempo de Dios, aleluya, porque en el tiempo de Dios va a aparecer tu ángel y va a mover las aguas de los milagros, las aguas de las bendiciones. Yo no sé cuánto lo están recibiendo. Empieza a pensar en eso, empieza a soñar y empieza a creer, porque en el tiempo de Dios, aleluya, algo Dios hará en su tiempo. Cuando yo empecé como cristiano, hermanos, mi vida no fue fácil. Yo venía del mundo atado, pero muy atado. Yo tenía muchas ataduras. Y yo cada vez que fallaba al Señor, yo le decía al Señor, ¿cuándo es que yo voy a ser libre? ¿Cuándo es que yo voy a ser libertado? ¿Cuándo es que yo voy a no ya más pecar? ¿Cuándo es que yo, Padre Santo, voy a poder testificar? ¿Cuándo es que yo voy a sentirme en paz? Hermanos, y yo oraba, y yo ayunaba, y yo oraba, y yo ayunaba, y yo oraba, y yo ayunaba. Y estando en una tienda en Estados Unidos, de Walmart, andaba comprando unas cosas. Yo seguía con aquella atadura y empecé a llorar. Empecé primero a orar mientras caminaba en los pasillos del Walmart de Estados Unidos, y le dije al Señor, aquí ando todavía, Señor, he pasado años, Señor, he viajado lejos, Padre, aún sigo atado, Padre Santo. Y empecé a hablar con el Señor en los pasillos del Walmart mientras compraba algunas cosas, y el Espíritu Santo vino sobre mí y empecé a llorar en aquel lugar. Y las personas me veían llorando y me decían, ¿qué le pasará a este que anda llorando en esta tienda? Pero en ese día Dios me liberó, aleluya. En ese día fue liberado. Pasaron como 10 años, pero después de ese día, no regresé a pecar, porque yo te vengo diciendo que Dios tiene un tiempo para tu sanidad, Dios tiene un tiempo para tu milagro, Dios tiene un tiempo para esa provisión. ¿Cuánto lo creen? Tienes que entender que Dios es Dios de tiempos. Si tú no entiendes que Dios es Dios de tiempos, posiblemente pierdas lo que Él te quiere dar. Es en el tiempo de Dios. O escucha bien, es en el tiempo de Dios. Usted tiene que tener sueños, usted tiene que creerle al Señor, usted tiene que orar al Señor, pero todo va a acontecer en el tiempo de Dios. ¿Lo creen? Y mire, quiero que vaya a Eclesiastés capítulo 3, verso 1. Ahí atrásito en Eclesiastés 3, 1. Dice la palabra del Señor, todo tiene su tiempo. ¿Qué dice la palabra? Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. ¿Cuántos lo creen? Todas las cosas tienen su tiempo. Usted debe de tener la expectativa que Dios tiene un tiempo para su vida. Y dice más ahí la palabra, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere, diga, todo lo que yo quiero. No, más fuerte, con fe, como que lo está creyendo. Diga, todo lo que yo quiero tiene su tiempo. Porque dice la palabra, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere. ¿Cuántos quieren cosas aquí? Y dice la palabra en ese verso
Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. La Biblia dice que hay un tiempo y hay una hora. Y hay que estar esperando ese tiempo y esa hora. Y en ese tiempo y en esa hora algo va a pasar, aleluya. Y usted va a saber cuando eso pase. Usted va a glorificar el nombre de Dios cuando eso pase. Usted va a testificar cuando eso pase. Hermanos míos, yo te vengo diciendo que yo anhelaba predicar la palabra, pero no predicaba. Me recuerdo que yo iba a las campañas evangelísticas y empezaba a ver a los evangelistas. Yo miraba a los predicadores. Yo compraba las prédicas y las ponía, hermanos, en el VHS. Yo las ponía en el DVD, yo las ponía en la televisión y yo empezaba a ver y yo decía, algún día voy a ser así, pero más nadie me ponía a predicar, más nadie, hermanos, me daba la oportunidad. No tenía el llamado de Dios, pero llegó el día, aleluya, llegó el tiempo del Señor. Así va a llegar tu día, así va a llegar tu hora, así va a llegar tu tiempo. Está a la expectativa, porque Dios es Dios de tiempo. Esa semilla aún está sembrada en esa tierra, pero va a llegar el tiempo que se va a desarrollar y va a empezar a echar frutos, aleluya. Dios no se ha olvidado de la semilla que tú sembraste. Dios no se ha olvidado de la obra que tú hiciste para su reino. ¿Cuántos lo creen? Muchas personas pierden el propósito de la vida de ellos porque no entienden de los tiempos. Y cuando no entienden de los tiempos van a murmurar. Y la murmura hará que se pierda lo que Dios ha preparado. Dice la palabra que a José Dios le mostró un sueño. Y Dios le mostró un sueño de gobernar, porque dice que, hermanos míos, el sol y la luna y las estrellas se postraban delante de él. Era un sueño de gobierno que Dios le decía que iba a gobernar. Y hermanos, pero dice la palabra que cuando Dios le daba sueño, los hermanos lo aborrecían cada vez más y más y más. Hermanos, pero dice la Biblia que decidieron matar a José, el soñador. Y José era aquel adolescente de 17 años que andaba con la túnica de colores que su padre le había dado. Pero metieron a José en una cisterna y querían matarlo, pero ¿sabes qué? En la cisterna, en el hoyo, en el agujero, no se olvidó que Dios es un Dios de tiempo. Pero después decidieron no matarlo, lo sacaron de la cisterna y lo vendieron como esclavo. Y José empezó a caminar hacia Egipto como esclavo. ¿Sabes qué estaba pasando? Que había un transporte de bendición, un transporte de victoria, un transporte de éxito, y lo llevaban hacia Egipto. Pero José nunca se olvidó que Dios es Dios de tiempo. Y José no murmuró cuando era esclavo. Y luego José estuvo preso, pero estando preso, José no murmuró, José no se enojó. Sabía que había un tiempo donde Dios iba a cumplir esa palabra. Si te han dado una palabra, si tienes una palabra de Dios, acuérdate en esta noche que Dios es Dios de tiempos. Y nosotros decimos, ¿qué pasó con la palabra? Y murmuramos, nos enojamos, nos molestamos, nos volvemos resentidos. Pero a aquella persona que agrada a Dios le va a pasar algo. Yo quiero que vaya a Eclesiastés capítulo 2, verso 26. Eclesiastés 2, 26. Dice la palabra: porque al hombre que le agrada, cuando dice hombre también se refiere a mujer, no solamente hombre. Porque al hombre que le agrada, ¿cuántos quieren agradar a Dios? Dice la palabra, ponga atención, que al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Al hombre que le agrada, ¿cómo usted puede agradar a Dios? La palabra del Señor nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. La única manera que usted puede agradar a Dios es teniendo fe, es creyendo al Señor, es creyendo las locuras que Dios le ha dicho, es creyendo que Dios le va a dar, es creyendo que Dios le va a sanar, es creyendo que Dios le va a proveer. Cuando usted desarrolla la fe, usted se vuelve agradable, aleluya, delante de Dios, porque la palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la palabra dice, porque al hombre
agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. ¿Por qué estoy hablando esto? ¿Qué tiene que ver esto con los tiempos de Dios? Pongan mucha atención. Porque el que no tiene sabiduría perderá la bendición por no conocer los tiempos de Dios. He encontrado personas que han diezmado, pero un día dijeron: esto no me funcionó, esto no sirvió. ¿Sabe qué pasó? No tenían la sabiduría para esperar el tiempo de Dios. He encontrado personas que han sembrado, pero se desesperaron y ya no lo siguieron haciendo. ¿Sabe qué pasó? Es que ellos no tuvieron sabiduría en esperar el tiempo de Dios. Hermanos, pero al que le agrada a Dios, Dios le da sabiduría, dice la palabra, le da ciencia y le da gozo. Usted, si quiere esperar en los tiempos de Dios, usted necesita tener esas tres cosas: sabiduría, ciencia y gozo. Porque en el mal tiempo, cuando José estaba preso, José no estaba triste. Cuando Pablo y Silas estaban siendo azotados en la prisión, no estaban tristes ni enojados. Cuando está usted en medio del desierto, usted necesita tener gozo. ¿Qué necesita tener? Aleluya. Usted necesita estar gozoso, porque de la única manera que va a proteger la inversión que Dios ha hecho en usted es por medio de esas tres cosas: sabiduría, ciencia y gozo. Aleluya. Es que aquel cristiano que tiene gozo es el que dice: es que todavía no es el tiempo de Dios para mi vida. Ahorita me ves de esta manera, pero va a llegar el día que va a ser el tiempo de Dios para mí. Aleluya. Y me vas a ver mejor, porque va a llegar el tiempo de Dios para la iglesia. Luz de los altos, ¿cuánto lo cree? Aleluya. Y nosotros lo sabemos. Por eso no nos afanamos. Por eso no nos desesperamos. Por eso no estamos preocupados, porque sabemos lo que viene. ¿Cuánto lo creen? En el tiempo de Dios, por supuesto. Pero lo sabemos. ¿Qué significa saber? Significa que tenemos sabiduría. ¿Y qué significa la ciencia? La ciencia tiene que ver con revelación. Por eso existe el don de palabra de ciencia. Es aquel que entiende cuando Dios le habla. Es aquella persona que cuando Dios le habla sabe que Dios le está hablando. Aquella persona que Dios le habló a través de los sueños y los entiende. Esa persona tiene ciencia. Aquella persona que Dios le habló a través de una visión y la entiende. Aquella persona que sabe lo que está pasando en el mundo espiritual. Aquella persona que sabe que Dios no está dormido. Aquella persona que sabe que Dios no está lejos. Esa persona es una persona de ciencia. Es una persona que conoce el mundo espiritual. Es una persona que sabe que este lugar es un campamento celestial y que hay ángeles de Dios en este lugar ahora mismo. Aleluya. Esa persona sabe que sabe. Esa persona es de ciencia. Quiero decirle que si yo no hubiera conocido que Dios me iba a bendecir, yo me hubiera hundido en la droga o en cualquier otra cosa. Porque pasé por tiempo donde no tenía zapatos, ya siendo adulto, donde me iba tan mal en la vida, pero entendía una cosa: que había tiempos de Dios. Hay tiempos de Dios. Tenía sabiduría, pero tenía la ciencia. ¿Por qué tenía la ciencia? Porque en el interior el Espíritu Santo me hablaba. ¿Cuánto les habla el Señor? Y me decía: te voy a usar, te voy a usar, te voy a usar. Y mire, lo tercero dice ahí: y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar, para darlo al que agrada a Dios. ¿Cuántos creen eso? Nos están amontonando por ahí, hermanos. ¿Lo recibe? ¿Cuántos quieren montones? La Biblia habla de montones y yo le creo al Señor. Yo no sé si usted le cree al Señor, pero dice que por ahí nos están amontonando algo. Por ahí nos están amontonando, dice el Señor, aleluya. Por ahí están guardando, pero eso que están guardando un día va a venir para nosotros. Si tú lo recibes, dale un grito de júbilo al Señor, aleluya. Lo recibimos, pero eso es palabra de Dios. Esto no lo escribió un hombre. Dice la palabra que
Dice, más al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Sabes por qué es vanidad y aflicción de espíritu? Porque el pecador se esfuerza, el pecador se esmera, mas no sabe que es para el justo, que está esforzando, está esperando, está amontonando, pero un día va a decir al Señor: esta iglesia me está agradando, esta iglesia me gusta, luz de lo alto me gusta, voy a darles lo que está amontonado para traerlo a este lugar, y con eso que está amontonado vamos a construir los auditorios que vienen, vamos a comprar los buses que vienen. Yo no sé si tú lo estás recibiendo en esta noche. Lo mejor de Dios está por venir, porque lo dice la palabra de Dios. Tú no tienes que amontonar, te están amontonando. ¿Lo cree, hermanos? Si usted lo cree, lo puede recibir. Usted tiene que aprender a creerlo. Pero cuando acontece esto, en el tiempo de Dios, en el tiempo de Dios, en el tiempo de Dios, empiece a ver por fe ahorita, empiece a caminar